Muy buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde, que la paz de Dios esté en cada corazón. Como siempre, darle gracias al Señor por este privilegio de estar aquí, de ser el portador de la palabra. Que Dios me use, siento como hijo suyo, que me dé la gracia, el conocimiento para poder hacerlo. Amén. Y que a ustedes les toque su corazón, les abra el corazón para que puedan entender la palabra del Señor. Gracias al Señor por este momento que Él nos da. Preparen su Biblia ahí en un salmo, el Salmo 139. Lo vamos a leer en este día. Bueno, toda la palabra de Dios es muy interesante, ¿cierto? Todo, pero algunas cosas que tienen un realce distinto. Yo creo que es muy importante conocer, ¿cierto?, los atributos de Dios. ¿Alguien sabe cuáles son los atributos de Dios? Bueno, son muchos, ¿cierto? Pero hoy día vamos a estudiar 3 de todos los atributos de Dios. Y vamos a orar para que el Señor nos dé la gracia para poder explicar este tema. Amén. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, gracias mi Señor por este momento que me das. Padre bendito, úsame como hijo tuyo, Señor, estoy aquí para que pueda entregar este mensaje, Señor. Límpiame por dentro y por fuera, Señor. Saca todo lo ajeno, Padre Santo, y usa mis labios, mi mente, mi corazón para entregar tu palabra, Señor. Gracias por este privilegio de ser tu hijo, Señor, de ser el portador de tu palabra. En este día, Padre, úsame como nunca lo has hecho, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre bendito y santo de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Como decimos, para conocer a Dios tenemos que conocer sus atributos. Si no los conocemos, no conocemos a Dios. El desconocer sus atributos, aminoramos a Dios y ponemos en duda hasta su palabra. Preguntaba si alguien conocía algún atributo de Dios. Él es bueno. Qué bueno, ¿cierto? Todopoderoso. Sí, atributos de Dios. El atributo de los atributos es su santidad, primeramente. Ese es el Amén. atributo más grande de Dios. Aquí pusimos aquí, ¿cuáles son los atributos de Dios? Sin duda son muchos, pero esta vez vamos a estudiar a 3. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Amén. Que son los más relevantes. ¿Qué significa la palabra omni? No ese omni que bueno, O y M, omni. Omni, ¿cierto? Que se le antepone a la ciencia o a la presencia, o se le antepone a la omnipotencia. Aleluya. Sería, ¿cierto?, omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, ¿verdad? Omnisciente, que lo sabe todo y tiene todo el conocimiento. Amén. Omnipresente, que puede estar en muchas partes a la vez, ¿cierto? Amén. Omnipresente, que tiene todo el poder y es todopoderoso. La lectura se encuentra en el Salmo 139 y vamos a leer del 1 al 13 en el nombre del Señor. Amén. Amén. Dice el salmista aquí, el salmista David, que sabe mucho de esto, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Aleluya. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de mí y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis extrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Aleluya. Bueno, aquí el salmista, ¿cierto?, habla de lo que yo le mencionaba
los 3 atributos más importantes de Dios. Esto le permite, ¿cierto?, que podamos estar clamando a lo mejor muchos argentinos, muchos peruanos, muchos bolivianos, muchos venezolanos, y a todos nos puede escuchar. Amén. ¿Cierto? Esa es una de las grandes características de Dios. Cuando no conocemos a Dios, como decíamos al comienzo aquí, al no conocer las características podemos aminorar a Dios. Podemos, ¿cierto?, ponerlo a la altura nuestra, pero Dios es otra cosa. Como decía, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Bueno, aquí hay grandes hombres, ¿cierto?, que tuvieron grandes encuentros con Dios, donde Él mostró, ¿cierto?, sus atributos. La verdad que de los más grandes aquí tenemos, ¿cierto?, el que más se equivocó fue Jonás, cuando quiso irse o se fue para otro lado, ¿cierto?, sin saber que Dios lo sabía todo. Bueno, aquí la palabra dice que examinó a David, ¿cierto? Dios, por lo que dice, me examinó, ¿verdad? Examinó a David. Nos preguntamos, ¿cierto?, después de examinarlo, después de ver su acostarse y su levantarse, como dice, y después de haber escudriñado su andar y su reposo, saber por dónde andaba y a dónde caminaba, ¿cierto? Y saber que iba a hablar antes que pronunciara la palabra. Después de este análisis, ¿cuál fue la opinión de Dios para con la vida de David? Mi hermano Rogelio, ¿qué piensa usted? ¿Qué diría Dios después de hacer este examen tan acucioso a David? ¿Sí? ¿Cuál fue la opinión de Dios a ver el corazón de David? Claro, porque aquí lo examinó, ese es su levantarse, su caminar, dice. No, él dice más adelante que fue un varón conforme a su corazón. Es lo que él mismo decía. De David. De David, sí. ¿Ya? ¿Alguien más tiene una opinión al respecto? ¿Qué pudo haber dicho Dios de David? Si lo examinó tan acuciosamente. Tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Su humildad. ¿De David? ¿Alguien más tiene una opinión al respecto? Que él, lo más grande de David, que él prácticamente, como decía yo, se encontró con Dios y lo conocía muy bien, cómo Dios actuaba en él, porque ese era lo más grande de David, que él no era, porque él incluso cuando era rey nunca se consideró rey, se consideró una persona más. Entonces para él el rey era Dios y no él. Aleluya. Entonces eso fue lo más grande que Dios estuvo con, David, porque vio lo que Dios actuaba en él. Eso es lo más maravilloso. Cuando usted se da cuenta, ¿cómo puede hacer esto Dios conmigo? No siendo nadie. Así es. Entonces, eso es lo que pasa. Bueno, preguntábamos cuál fue la conclusión, ¿cierto?, de Dios después de examinar a este hombre. Mi hermano Rogelio, que lo dijo ahí, Hechos, el verso 13, o sea, capítulo 13, mi hermano. Hechos capítulo 13. Sí, el 22. Para que no sea nuestro pensamiento, sino que sea la palabra quien diga cuál fue la conclusión de Dios después de examinar. Hechos 13, 22. ¿Sí? Dice, Quitado dice. Quitado le levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Hay donde dice quitado esto, como que no encaja con lo demás, pero cuando dice quitado se refiere a cierto que ya habían sacado a Saúl. Sí. Saúl ya no estaba, entonces era David ahí para adelante. ¿Cierto? Aquí vemos lo que dijo, ¿cierto?, Dios de este hombre después de examinarlo, ¿verdad? Si pensamos de la manera que examinaba o cómo Dios nos ve a todos, porque no solamente lo ve a David, también nos ve a nosotros. Amén. Entonces, si nos preguntamos aquí, si miramos este análisis tan profundo, cómo lo ve Dios, se podría pensar que Dios a lo mejor es un poco invasivo,
en la vida de las personas? ¿Se podía pensar que es invasivo o no? Porque aquí lo miraba cómo se sentaba, cómo caminaba, ¿cierto? Yo creo que Él no decía la palabra. Él lo sabe, pero no invade así, no llega y se mete, pues. Claro. El observador no, pues sabe todas las cosas, po. Pero en ninguna parte intervino en nosotros para obligarnos a hacer algo que... Pero al no tener el conocimiento pleno, ¿se podía pensar que Dios es un poco invasivo? De la manera que examina, ¿se puede pensar? Respeta el libre albedrío. Claro. Claro. No sabe todo de nosotros por su mismo atributo. Bueno, yo creo que esa invasión es una invasión, no siempre es para ver que estamos haciendo lo malo, no es que nos esté vigilando siempre para nuestro actuar, sino que también ahí está el cuidado de Dios. Amén. Ahí está la protección de Dios. ¿Qué habría sido de Pablo, cierto, cuando llegó a esa isla donde naufragó? ¿Se acuerdan? Que naufraga cerca de la isla, ¿verdad? Y se mojan, se bajan a la isla, mojados, son recibidos ahí por la gente de la isla, los nativos, pero tienen que hacer fuego para secar su ropa. Al hacer fuego dice que salió una serpiente y mordió a Pablo, que era una serpiente muy venenosa, y los nativos miraban a qué hora caía Pablo. ¿Cierto? Si no habría sido por esa mirada, esa protección de Dios, ¿qué habría sido de Pablo ahí? Entonces ahí esa invasión fue santa y sana, porque Pablo no murió por eso, porque Dios estaba presente y seguramente le quitó el veneno a la serpiente. La Biblia no lo dice. La serpiente lo mordió y no murió Pablo. Amén. Amén. Ahora también podríamos decir que habría sido de Josué, ¿cierto? Cuando en su aflicción clama, le dice a Dios que detenga el sol en Gabaón. ¿Qué habría sido si Dios no está vigilando a Josué? No habría detenido el sol, ¿cierto? No habría sido triunfador Josué. Bueno, esto nos muestra que Dios trabaja, ¿cierto? No trabaja al azar, lo examina todo antes de encomendar una misión a cada persona. Tal como decía el pastor, nos está viendo nosotros en este momento. Él sabe lo que estamos haciendo. Lo que pasa también es que vemos que Dios quiere manifestarse, pero Él no se va a manifestar así porque Dios es espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los usa a nosotros para Él manifestarse en su gloria. Por ejemplo, mismo cuando a Daniel lo tiraron al foso los leones y allí los leones no hicieron nada, imagínense. Entonces, eso Dios quería mostrarse, porque cuando dicen los teólogos que Dios llevó a su pueblo a la esclavitud de Babilonia, por dos motivos. Un motivo para disciplinarlo y el segundo motivo para él darse a conocer, y allá se dio a conocer, pero grandemente en todo el mundo, porque ese era el mundo conocido. Amén, amén. Bueno, cuando el pueblo de Israel, ¿cierto?, clamó a Dios por los malos tratos de parte de los egipcios, Dios preparó, ¿cierto?, un hombre, todos lo sabemos. Preparó un hombre, en plena, ¿cierto?, matanza de los niños, permite que un niño, ¿cierto?, sobreviva y que sea criado por los egipcios, los cuales le dieron, ¿cierto?, buena alimentación, buena educación, y cuando fue adulto, ¿cierto?, Dios le hace el mismo examen que le hizo a David, se le presenta en la zarza ardiendo y le dice que él es el encargado de liberar al pueblo de Israel. Pero Dios lo preparó de antes, pues permite que nazca, ¿cierto?, que crezca bien, y de ahí le encarga esta misión que fue Moisés, uno de los grandes. Mi hermano Rogelio, por favor, Éxodo 3, capítulo 3, del 1 al 14, para que conozcamos esta historia. Amén. Dice: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Amén. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies,
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios le respondió: yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo: Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán: ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué le responderé? Respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén. Bueno, ahí, cierto, era una misión bastante compleja la que le correspondía, cierto, a Moisés, ¿verdad? Pero Dios lo había preparado. Permite cierto, que nazca entre medio de esa matanza de esos niños, un niño muy especial, ¿verdad? Y se críe, cierto, en la mejor cuna, seguramente con el mejor alimento, como decíamos, pero ahí tenemos a nuestro gran Moisés. Bueno, cierto, cuando muere Moisés, Dios ya tenía preparado al sucesor, ¿verdad? Ya tenía un hombre listo. Cuando muere Moisés, Dios ya había examinado, cierto, a Josué para que sea el sucesor. ¿Cómo se ganó este puesto, Josué? En el seguimiento que Dios le hace en su vida, se da cuenta que Josué era el más apegado a Moisés. Siempre estaba a su lado, ¿cierto? Lo seguía por todos lados, Josué a Moisés. Tenía, cierto, muy buena voluntad y buena disposición. De esta manera se ganó este puesto y fue el quien logró entrar a la tierra prometida al pueblo de Israel. Bueno, la verdad es que ahí podemos ver, cierto, cómo Dios trabaja, cómo Dios prepara, cierto, a la gente, cómo prepara cada cosa y para que nada fracase. Ahora, cuando Dios, cierto, ve la vida de Pablo, nuestro gran apóstol, no vio, cierto, cosas como las que vio con David, con Moisés o con José. Muy por el contrario. Pablo era perseguidor de la iglesia, pero Dios se da cuenta que para predicar, cierto, el evangelio, el ambiente no era muy propicio. Se necesitaba alguien valiente y con preparación. Y se da cuenta, cierto, que Pablo era valiente. Hablaba varios idiomas y tenía 3 nacionalidades. Fue llamado, cierto, por Dios. Cómo fue llamado, todos lo sabemos, ¿cierto? De esta manera, Pablo se convierte en el apóstol más grande y el que más libros tiene en la Biblia. También, ¿cierto? Si Dios examinó su vida, se da cuenta, como decíamos ahí, que tenía todas las características para tener ese cargo. Porque predicar en esos tiempos no era como ahora, era difícil. El que nombraba, cierto, a Dios le costaba la vida. Recordemos que los apóstoles fueron muriendo uno por uno y de manera horrenda. Entonces, para predicar hay que ser muy valiente. Decíamos que el que tiene más libros en la Biblia es el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cierto? Amén. ¿Puede confirmar? Amén. Ya. Bueno, Dios quiso mostrarnos, ¿cierto?, los últimos tiempos, y mira a Juan, el apóstol, el único de los 12, el cual conocía mucho, y le revela, ¿cierto?, el Apocalipsis.
Juan era el último de los 12. También, ¿cierto?, se da cuenta que él era el encargado para, ¿cierto?, revelarle el Apocalipsis que todos conocemos. Con todo esto, ¿cierto?, podemos ver cómo trabaja Dios, cómo llamó a estos hombres y no se equivocó. Todos cumplieron. Ahora, ¿qué pasaría si Dios nos analiza a nosotros? Bueno, de acuerdo a la palabra, ¿cierto?, nos tiene analizado ya, porque Dios va adelante, dice que no está en nuestra boca la palabra, ya Él ya la sabe. En nuestro pensamiento estamos ahí en línea con el Señor, ¿cierto? Él sabe lo que hacemos y lo que vamos a hacer. Bueno, cuando hablamos de Dios, nuestro pensamiento tiene que quedar, ¿cierto?, de lado. Cualquier opinión nuestra tiene que tener el respaldo de la palabra. Estamos hablando, ¿cierto?, de la omnisciencia de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra, mi hermano Rogelio, Hebreos 4:13, para que tengamos un apoyo bíblico. Hebreos 4:13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso es tremendo, ¿ah? El día que lo enfrentemos ahí tengamos que decir. Nosotros a lo mejor vamos a arreglar un poco la cosa por cuenta nuestra, pero Él lo sabe todo. Bueno, dice que no solamente las personas están siendo vigiladas por Dios, sino que también dice todas las cosas, toda cosa creada. No solamente nosotros estamos siendo vigilados por el Señor, sino que todas las cosas, ¿es cierto? Bendito sea su nombre. Están siendo vigiladas por el Señor. Gracias, Señor. Bueno, los que confiamos y esperamos en el Señor, ¿cierto?, podemos estar seguros. El Salmo 146, el verso 5, mi hermano Rogelio, ¿eh? ¿Quién nos dice al respecto? Salmo 146. Verso 5 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Amén. Bueno, bienaventurados somos los que hemos confiado en el Señor y esperamos en el Señor. Que nuestra fe y nuestra esperanza esté depositada en el Todopoderoso. Porque aquí la palabra nos dice que Él lo sabe todo y lo ve todo. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios. Bueno, el rey David, ¿cierto?, fue un hombre muy bien evaluado por Dios. Gloria a su nombre. El Salmo 147, mi hermano Rogelio, y el verso 5. Salmo 147. Sí. Grande es el Señor nuestro y mucho su poder, y su entendimiento es infinito. Amén. 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 Sí. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Sí. Amén. Grande es el Señor. Amén, Padre. Y Grande, de, grande, mucho, grande. y de mucho poder. Gracias, mi rey. Y su entendimiento es infinito. Aleluya. Grande es el Señor. ¿Verdad? Ese es el Dios al cual le servimos, ese Dios que hasta que ha permitido que tengamos vida, que tengamos salud, ese Dios que permite que nos levantemos todos los días. Amén. Y este deseo de servirle también es cosa de Él, porque decía mi hermano Rogelio hace poco que Él nos eligió primero, que Él nos buscó. Gracias, mi Señor. Nosotros lo hemos buscado, Él nos buscó. Amén. Amén. Gloria a su nombre. Bueno, otro gran hombre, ¿cierto?, dijo algo respecto, ¿cierto?, a la omnisciencia de Dios. Job, mi hermano Rogelio, ¿eh? Sí. Este fue un gran hombre, ¿cierto?, que pasó un momento muy difícil, pero tenía palabras hermosas para Dios, a pesar de que lo pasó muy mal. Job, el capítulo 42, del verso 1 al 2. Dice algo muy hermoso Job aquí al respecto. ¿Se me apuntó? 41. 42, 1 y 2, el verso. Dice, ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Pondrá El tus- 42 es, cuaren- el 42, 1. 42, verso. confesión ya, dice, Respondió Job. a respondió Jehová. Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Sigo? Ahí está el doctor. Ahí está. ¿Sí? Unido. Bueno, ese hombre tenía mucha razón para decir eso, porque él vio de muy cerca a Dios.
Ya dice una parte de oídos te oía, algo así, pastor. Pero después, claro, Más ahora mejor. claro. Aleluya. Entonces siempre tenía una gran experiencia con Dios. Tenía razón para eso, ¿cierto? Amén. Sí, sí. Amén. Qué grandeza del Señor, ¿eh? Amén. Aleluya. Qué bueno. Aleluya. Qué grande la palabra del Señor. Así es. Bueno, omnipresente, lo que decíamos al comienzo, que Dios esté en todos lados. Alguien podrá decir, suena muy fantástico, pero es que Dios es Dios. Amén. Cierto es cuando hizo los cielos y la tierra, Él no, solamente su palabra, solamente su voz. Nosotros cuando queremos pintar la casa, vamos a la ferretería, compramos brocha, compramos pintura, guarrás, nos preparamos. Dios hace algo y de la nada saca, porque Él es el creador, ¿verdad? Amén. Aleluya. Entonces, omnipresente, que está en todo lugar, ¿cierto? Bueno, aquí hay una historia muy hermosa. Dios puso, ¿cierto?, a Adán en el huerto del Edén para que lo cuide y se alimentara con lo que allí había, ¿cierto? Exceptuando, ¿cierto?, un fruto, se supone, ¿cierto?, que Dios siempre visitaba el huerto, ¿verdad? Y conversaba con él. Pero cierto día, Dios lo visita y se da cuenta que Adán no estaba y su compañera tampoco. Dios sabía que estaba escondido y sabía lo que había pasado, que Adán había pecado con su esposa. Bueno, Dios simula, ¿cierto?, no saberlo, lo que había pasado, y lo llama. Bueno, aquí este caso es cuando Dios se presenta, Adán se esconde, ¿verdad? Pero tal como decía aquí, de que seguramente Dios iba siempre, porque esto no fue un par de días, fue mucho tiempo que estuvo Adán en el huerto. Y seguramente Dios iba, no sé, podía por medio todos los días y hablaba con Adán. Miraba, ¿cierto?, el huerto, cómo estaban las cosas. No era la primera vez que iba. Y siempre había una buena conversación, había un buen diálogo. Pero esta vez fue algo distinto. Esta vez, ¿cierto?, se esconde Adán. Entonces, mi hermano Rogelio, a ver, el Génesis, el capítulo 3, versos 8 y 10, del 8 al 10. Amén. Dice, luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Amén. Entonces, ¿sigo? Ah, bien. Ahí. Ah, vale. Ahí. Vale. Bueno, aquí podemos ver, ¿cierto?, sí, la omnipresencia, ¿cierto? Dios sin duda estaba viendo cada cosa, pero no parecía que Dios respete el libre albedrío. Seguramente Dios vio cuando Adán estaba, ¿cierto?, moliendo ese fruto, o la mujer atentada, pero Él no intervino. Él podría haberlo hecho. Y como vemos, ¿cierto?, que quisieron esconderse, y como decíamos delante, bueno, Dios iba siempre a ver su huerto porque era su huerto, su jardín. Y era su gente la que estaba y los quien los puso. Y seguramente iba siempre y siempre conversamos. Pero esta vez ocurrió algo extraño. El hombre había pecado, ¿cierto? Bueno, la mujer lo indujo, pero pecaron ambos. Algo muy parecido pasó después, ¿cierto? Porque el mal siguió con Caín, cuando mató a su hermano Abel. Él pensó que nadie lo había visto. Aquí podemos ver la omnisciencia de Dios, porque Él los había visto. El Génesis, siempre, mi hermano, el 4, verso 9, Dice, cuando Jehová enfrenta a Caín. entonces Jehová preguntó a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Sigo ahí? ¿Sí? Dice, Jehová le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito sea de la tierra, que abrió su boca para recibir a tu hermano de la sangre, de mano de la sangre de tu hermano. Cuando él abre la tierra no volverá a dar su fruto, errante y extranjero serás en ella. Amén. Bueno, cierto, ahí vemos de que le fallaron al Señor, pero no sirvió de mucho.
¿cierto? Los dos fueron pillados, fueron encontrados y fueron maldecidos también. Ahí podemos ver esto cómo actúa la omnisciencia de Dios. Y vamos a ver la última parte, que es la omnipotencia, ¿cierto?, de Dios. Bueno, omnipotente, que todo lo puede y es todopoderoso. Bueno, hay muchos en la Biblia que comprobarles eso, ¿no? Amén. Muchos. Cuando Dios se le presentó, ¿cierto?, a Abraham, cuando Dios se le presentó a Abraham, se presentó usando, ¿cierto?, el término todopoderoso. Que Abraham era Abraham era un hombre importante, muy influyente y tenía muchos bienes. El Génesis 17, tenía muchos bienes. El Génesis 17, 1, ¿eh? Dice, Hermano. Amén. Abraham, Abraham era un hombre importante, tenía mucha plata, ¿cierto?, muchos animales. Entonces no era fácil convencerlo, decirle, deja a tu gente, tu familia y vete para acá. Hay que tener un buen argumento. Por eso Dios se presenta de una manera muy importante cuando habla así. Léalo, hermano. Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Anda delante de mí y sé perfecto. Y yo haré pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. ¿Sigo? ¿Sí? ¿Hasta cuál? Hasta el 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: este es mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gente. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Sigo? Ahí. Ok. Bueno, cuando Dios se le presenta, ¿cierto?, a Moisés también pide algunos detalles, ¿verdad?, para ir a enfrentar, ¿cierto?, al rey, porque no era fácil. Y aquí también, ¿cierto?, este hombre era importante y Dios usó el término todopoderoso, como queriéndole decir, cuidado, yo lo sé todo. Y la verdad que Abraham era influyente, pero aún así, ¿cierto?, sigue, ¿cierto?, y obedece a nuestro Dios. Bueno, el rey David, ¿cierto?, habló mucho sobre el poder de Dios. Con su poder, ¿cierto?, con su poder lo libró, ¿cierto?, de muchos peligros. Cuando enfrentó, ¿cierto?, a Goliat, Dios permite que un hijo de Saúl se haga, ¿cierto?, amigo de él. De esa manera lo mantendría informado de los planes de Saúl para eliminarlo. Recordemos que Saúl, ¿cierto?, después de un tiempo le tomó mala al rey David, porque David le opacó, ¿cierto?, el éxito que tenía Saúl, ¿cierto? Aplaudían más a David que a Saúl, entonces le opacó su gloria, su alegría, y ahí, ¿cierto?, Saúl empezó a ver la forma de eliminarlo, buscó la forma, ¿cierto?, de eliminarlo. Pero Dios ahí en su misericordia, ¿cierto?, como este gran hombre, dice que Él permite que un hijo de Saúl se haga muy amigo de David. De esa manera lo mantenía informado acerca de lo que pasaba. Cuando se escondió en esa cueva, ¿cierto?, se fue información justamente de ese joven. Le dijo: mi padre tal día te va a buscar, así que huye de aquí y escóndete. Entonces esa amistad le sirvió mucho al rey David. Amén. ¿Cierto? Para eliminar, ¿cierto?, al rey David. El Salmo 77, mi hermano, el verso 14 y 15, David también habla, ¿cierto?, de la grandeza de Dios. Veíamos ahí, ¿cierto?, del poder de Dios, como Dios libra a David. 77. Sí, libra a David y permite que David gane, ¿cierto?, esa pelea con Goliat. Pero aparte de eso, ¿cierto?, hace que el hijo de Saúl se haga muy amigo de él. De esa manera lo mantenía, ¿cierto?, muy informado y no tuvo problemas el rey David. El Salmo 77, versos 14 y 15, mi hermano. Dice: tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Eso es. Muy lindas expresiones tiene, ¿cierto?, David para con Dios.
porque él tuvo muy gratas experiencias y hay frases que son exclusivas de él. Bueno, seguimos con David, podemos ver, ¿cierto?, cómo reconoce la grandeza de Dios a través de sus salmos. El Salmo 8, mi hermano, y el verso 1, siempre David, siempre engrandeciendo a Jehová, siempre agradeciendo lo que Dios hacía por él. Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Está bien? Ahí. ¿Sí? ¿Sigue, hermano? De la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la fortaleza a causa de tu enemigo, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Eso es. Mire, nosotros cuando de repente hay un hermano que canta bien, que ora bien, tipo hermano Rogelio, así, de repente lo admiramos, decimos, ¿cómo lo hará ese hermano para llegar a ese nivel? ¿Cierto? Pero no nos damos cuenta que ese hermano le dedicó muchas horas a la guitarra, le dedicó muchas horas, ¿cierto?, a la oración, y es grande porque de verdad se dedicaba a eso. El rey David, ¿cierto?, era un hombre, bueno, que tenía Dios un gran aprecio por él, pero ese se ganó ese puesto. El Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces, no sé si nosotros podremos decir eso, porque la verdad es que nosotros sale algo mal y como que se nos derrumba todo. Y él decía ahí, bendeciré a Jehová en todo tiempo, o sea, bueno y malo. Él lo iba a bendecir igual. Su alabanza ese estará de continuo en mi boca. Entonces, él siempre estaba engrandeciendo, clamando el nombre del Señor. Porque realmente él amaba a su Dios y él sabía que en él estaba todo. Él decía, bueno, mi socorro, decía, viene de parte de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Amén. Podríamos pensar que David, ¿cierto?, tenía un tremendo ejército. Tenía unos hombres que eran muy capacitados. Podría haber dicho, bueno, ese ejército, ahí está mi socorro, ese es mi respaldo. Nunca lo dijo. Pero sí dijo, mi socorro viene de parte el que hizo los cielos y la tierra. Amén. ¿Cierto? Bueno, nosotros tenemos que decir lo mismo porque ese mismo Dios que sirvió a David, nosotros también le servimos. Amén. Bueno, con todo lo que hemos leído, ¿cierto?, nos queda claro que Dios lo sabe todo, que todo lo puede y que todo lo ve. Un profeta de Dios, ¿cierto?, se llevó una gran sorpresa cuando quiso engañar a Dios. Dios le da una orden y él desobedece, ¿cierto? Parece que este profeta, ¿cierto?, desconocía los atributos de Dios. Lo mandan, ¿cierto?, a predicar a una ciudad y él se va a otro lugar, pero Dios lo estaba mirando. Así como miró a David, su levantarse, su caminar y su pensamiento. Dios fue compasivo con él. Si recordamos, ¿cierto?, que la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Amén. Entendamos, ¿cierto?, que pecar es desobedecer a Dios de todo. Y él desobedeció. Por ende, él pecó contra Dios. Entonces podríamos pensar que Dios fue bueno con él porque les perdonó la vida y no fue tan duro con él. Bueno, no lo castiga, le da una gran lección. Aquí vamos a ver la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. Recordemos que este varón tomó un barco para otra ciudad, entra al barco, se va, ¿cierto?, a las bodegas a dormir cómodamente. No le duró mucho, ¿cierto?, la felicidad. Dios hace notar su poder, levanta una tormenta en el mar, olas muy grandes, poco comunes en ese lugar. Los marineros se dan cuenta que esto era muy extraño. Como este recorrido lo hacían siempre, las personas eran casi todas las mismas. Conversando, entre ellos se dan cuenta que había dentro del barco un hombre que nunca antes había subido al barco. Les pareció extraño y echaron suerte, dice, entre ellos, y la suerte cayó sobre este hombre extraño. Amén. Conozcamos, ¿cierto?, este personaje. Veamos el libro de Job, mi hermano, el capítulo 1
Jonás. Jonás. Y el verso 1 al 6. Amén. Dice así. Ahí está. Jonás, Sí, del 1, del 1, capítulo 1, del 1 al 6. dice: Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ello a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Entre tanto, cada uno decía a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos quién es el culpable que nos haya venido este mal. Entonces echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Sigo? Sí, Entonces ellos le dijeron: explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová por lo que él le había contado. Como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron por hacer volver a la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsables de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar. Hasta por ahí, hermano. Bueno, ¿cierto? Ahí tenemos claro de que este hombre desobedeció. Bueno, que eso no nos ocurra a nosotros, hermano. Cuando el Señor nos diga algo, cuando ponga un pensamiento en nosotros, tenemos que obedecer. Aunque estemos cansados, ¿cierto? Pero tenemos que cumplir con el Señor. Amén. ¿Cierto? A lo mejor para ustedes es algo nuevo que yo esté todos los días sábado aquí. Yo no estaba viniendo a la iglesia los días sábados. Venía de vez en cuando, venía mi señora. Pero por ahí, ¿cierto? El Señor me habló internamente y me dio a entender que no podía ser así. Yo soy bueno para pedir, entonces, bueno, el Señor también me reclamó que Él también tenía algo que pedirme y que esté aquí los días sábados. Amén. Así que hizo un nuevo compromiso con el Señor para estar aquí los días sábados. Amén. Ya sea para orar, con la presencia, pero dedicarle un tiempo más al Señor. Porque Él nos da todo. Porque nosotros le vamos a escatimar en el tiempo a Él. Amén. Él tiene el poder para recuperar lo que vamos a perder, entre comillas, en este rato, lo va a recuperar después. Amén. Así que esa es mi fe, así lo creo y así lo veo. Así Y me he animado, ¿cierto?, para llegar hasta acá y poder Bendígalo, Padre. estar en la casa del Señor, que es lo mejor que podemos hacer. Amén. Nos queda claro que el Señor lo puede todo, lo ve todo y lo sabe todo. Amén. Entonces, mientras mejor lo hagamos, mejor. Porque Él dice que tiene un libro donde está anotado nuestro nombre. Amén. Que el día que Él abra ese libro, haya, ¿cierto?, alguna cosa ahí que hicimos nosotros. Aquí hizo Rogelio Poblete, ahí va a ser que tocaba la guitarra, ¿cierto?, que cantaba aquí los días. Entonces, que salga algo más. Entonces, bueno, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos ayude. Bueno, esa es la palabra, mis hermanos, espero que la hayan entendido, que les haya gustado.
pero yo la encontré hermosa Amén. porque bueno saber cuáles son los atributos del Señor. Amén. Sabemos, ¿cierto?, que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, quien está en todo lugar. Cuando no conocemos a Dios podemos decir, bueno, ¿y cómo lo hace si el mundo es tan grande? Son cuántos continentes, son países muy grandes. ¿Cómo hace para escucharlo a todos? ¿Cierto? Pero ahora nos queda claro que con estos atributos, ¿cierto?, Dios lo puede hacer y lo puede manejar. Amén. Oramos, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, muchas gracias por este momento que tú nos has dado, mi Señor, porque hemos podido entregar tu mensaje, Santo Dios, porque hemos hablado a tu pueblo, hemos obedecido a tu voz, Señor. Estamos aquí para alabarte, para bendecirte, Dios Santo, y rogamos para que nos sigas ayudando, que siga aumentando nuestra fe y el deseo de buscarte cada día, Señor, porque también nos hace. Oro, mi Señor, por mis hermanos, para que tú nos puedas bendecir, que nos puedas cuidar, Señor, que esta palabra encuentre lugar en sus corazones, y que vuelvan, cierto, a su casa tranquilos y pensando que estás viendo a un Dios todopoderoso. Gracias, mi Señor. Muchas gracias. Amén. En el nombre santo de Jesús, mi Señor. Amén. Amén. Y amén, Señor. Amén.